A los 20 años yo veía gente que vivía en Europa, que viajaba un montón, que estudiaba en otros países y yo realmente pensaba todo el tiempo que eran personas que tenían dinero, que eran personas que tenían suerte y jamás creí que una vida así sería para mí. Hoy en día tengo 26 años, vivo en Dubái, viví 4 años en Europa y me casé con un alemán. Se dice muy rápido, pero la realidad es muy distinta, así que te voy a desmenuzar un poquito acerca de mi historia. Este video lo quiero hacer con el propósito más que nada de llegar a inspirar o a motivar. Ya tienes un tiempo que estás anhelando querer viajar, querer migrar, querer conocer otras culturas o ver un poquito más allá de donde vives. Me gustaría que este mensaje llegara directamente para ti, porque antes de que yo me fuera, la verdad es que yo me obsesioné con este tema a tal grado de que yo me la pasaba buscando videos en YouTube, yo me la pasaba buscando personas que estaban haciendo lo que yo quería hacer y todo el tiempo me cuestionaba genuinamente el cómo le hacen. Nunca pude encontrar una respuesta a ciencia cierta, pero me gustaría compartir contigo un poquito de cómo fue mi proceso y si te puede servir de algo, porque cada proceso es muy, muy distinto. Algunas cosas que yo he hecho tal vez no te funcionen, pero algunas otras tal vez sí. Cuando yo tenía 22 años, yo terminé la universidad, estudié administración de empresas en México, así que yo estaba muy, muy perdida de la vida. La verdad es que yo ya había trabajado cuando estuve en la universidad en despachos y también estuve trabajando para la Conducef y no me gustó por completo la vida laboral en sí. Así que esta idea yo ya la tenía desde hace muchos años antes, de que tengo memoria fácilmente que yo quería estudiar en otro país. Sin embargo, cuando me quise ir de intercambio a la universidad, que parece podría tener una beca, yo estaba muy contenta, pasó COVID, entonces no me pude ir, yo ya había aplicado a una universidad en España, la cual pues me cancelaron todo a la hora que llegó la pandemia. Estuve súper triste y la verdad yo sabía que si no llegaba a hacer algo por el estilo me iba a quedar muy, muy frustrada. Entonces fue por eso que yo me puse a investigar las 1001 formas en las que yo podría irme, pero ya sabiendo que, número uno, mi familia no me apoyaba del todo. No es que mi familia no me quisiera, mi familia me ama. La cosa era que les daba muchísimo miedo. Ellos no me querían dejar salir. El único apoyo que yo tuve 100% incondicional fue mi mamá, que agradezco muchísimo. La verdad que si no hubiera sido por ella, difícilmente me hubiera animado a poder irme. Otra cosa que me frenaba muchísimo era que era carísimo. O sea, yo decía, pero me voy a meter una deuda en el banco enorme y para acabarla ni siquiera tengo trabajo, o sea, ¿qué voy a hacer? Porque mis planes era irme con una maestría. Yo sí o sí quería estudiar una maestría. Tuve que dejar ese sueño por un lado porque encontré el programa de Au Pair. Ese programa es muy famoso, muchísima gente usa ese programa como un escalón y yo lo recomiendo muchísimo. Yo me puse a investigar los programas de Au Pair. Me di cuenta que me podía ir de intercambio a China, a Estados Unidos, a Francia o a Alemania. Los estuve viendo detenidamente todos, pero la realidad es que yo lo que buscaba no era el primer paso, yo no buscaba llegar a un país, yo buscaba qué iba a hacer después de que llegara a ese país. Por eso yo dije como, bueno, está bien, me quedo con Alemania. Para ese entonces yo ya había tenido un semestre de alemán. La verdad me había parecido súper difícil, una cosa extremadamente difícil. Yo dije, no la voy a hacer, pero bueno, me tuve que animar al final de cuentas porque era el país que veía mejor para el siguiente paso que yo quería hacer, que era la maestría. Así que después de que tomé la decisión de que quería irme de niñera a Alemania, comencé con toda mi aplicación. Para eso lo hice con 6 meses de anticipación, que por cierto ya tengo un video en Instagram acerca de con qué agencia me fui, cuánto tiempo tardé, qué es lo que me dieron, cuánto me pagaban y todo está explicado en ese video. Yo sí tenía muchas creencias limitantes, yo creía que el alemán era muy difícil, yo creía que un idioma que jamás lo iba a poder hablar, yo creía que nunca me iba a poder a memorizar todas esas palabras gigantescas porque ahí unen las palabras. Decidí irme a Alemania con lo más básico de alemán, o sea, les estoy hablando de decir solo hallo y wie geht's y no es publicidad, pero si no fuera por el programa de Au Pair, yo no estaría donde estoy ahora. Yo sí creo que me cambió la vida por completo y creo que como a mí me fue muy bien,
También conozco personas que no les ha ido tan bien, en un sentido de que no es para todos. No tienes que estar en un lugar en donde no te sientas cómoda. Al final de cuentas, todos somos personas distintas, ya está. Así que cuando me gradué de la universidad, un mes después, yo ya estaba rumbo a Hamburgo con una familia que no conocía, a un país al que nunca había ido y, si les soy honesta, con mucho miedo. Yo me considero que soy una persona fuerte, tengo un carácter que puede llegar a ser como de, bueno, ya no pasa nada. Pero si les soy muy, muy honesta, el día que yo más miedo he sentido, un miedo que me tiembla las manos, que me tiemblan los pies, que quiero llorar, que me quiere dar casi un ataque, fue el día que yo estaba en ese avión. Hasta ese punto yo fui consciente de la decisión que estaba tomando. Todo lo que había hecho antes, todo eso de los formularios, entrevistas, ir a sacar visa, a mí no me había caído el 20 que era un cambio de vida enorme. Yo no había llegado en cuenta en que iba a ir a una casa de alguien que no conozco, iba a ir a vivir, a cuidar a unos niños que ni idea cómo son, y sobre todo que iba a ir a un lugar en donde no sabía ni cómo hablaban. No, de verdad, no podía ni siquiera comunicarme. Pero aún así, y con todo y ese miedo, di ese paso hacia adelante. Decidí avanzar, decidí subirme a ese avión, decidí tomar ese vuelo, llorando y todo como quieran, pero llegué. Les puedo hacer el resumen de que fue una experiencia muy, muy amena, muy bonita. Hasta la fecha yo sigo teniendo contacto con ellos, los quiero muchísimo, pero aquí quisiera detenerme porque ahora les quiero contar lo que no se ve. Es súper común que cuando tú veas a una persona así como yo las veía en Instagram y todo eso, tú solamente estás viendo el lado hermoso de la pantalla. No es ningún nuevo descubrimiento, ni tampoco es algo súper raro. Todo el mundo ya sabemos que en Instagram, las redes sociales, solamente uno muestra el lado bonito, pero eso se puede llegar a prestar a que la gente realmente crea que tú te la estás pasando bomba, o sea, chicle bomba, en serio, en un sentido de que sí, pues solamente ven, no sé, por ejemplo, ahorita que estoy en Dubái, los rascacielos. En Alemania pones fotos de que el Oktoberfest, la fiesta, Europa, los parques, los monumentos, viajes, todo lo que ustedes quieran, porque pasan cosas muy, muy bonitas. Eso no lo voy a negar. O sea, yo no voy a decir de que, ay, no, se va y nada más se sufre. Jamás. O sea, de las cosas que a mí me pasaron, yo puedo decir que el 70% fueron buenas y el 30% fueron malas, pero muy malas. Lo que mucha gente no alcanza a ver es que las personas cuando se van allá, si tú quieres mejorar, si tú quieres realmente crecer, va a haber cosas que vas a tener que aguantar. Por ejemplo, estar lejos de tu familia. Que una vez hice un video también acerca, hablando de eso, en Instagram, de estar lejos de casa y casarse. Pero mucha gente me comentó, varias chavas, o sea, estaba como dividido los comentarios, y lo entiendo también completamente. Al final de cuentas, no todos tenemos que tener la misma percepción acerca de la familia. Muchas chavas estaban contentas de haber dejado a su familia, y yo estoy 100% a favor de que si un miembro de tu familia no te hace bien, lo alejes, aunque sea tu familia. Y por otro lado estaban las chavas que decían que totalmente extrañaban a su familia. Y yo soy de este por ciento. Estar lejos de mi casa me pesa mucho. Extraño mucho a mis primas, extraño mucho a mi papá, a mi mamá, mis abuelos. Hay momentos en los que realmente te vas a sentir solo. Otra cosa que nadie ve es aprender el idioma. Llegar a aprender un idioma desde cero puede llegar a ser algo súper complejo. El hecho de que no hables el idioma te hace sentir excluido. Y quiero serles muy honesta, y un paréntesis muy grande. Yo al final, yo viví 4 años al final en Alemania. El primer año no hablaba nada. En el cuarto año yo ya estaba estudiando mi maestría y trabajando para una empresa internacional, la cual todos mis compañeros hablaban alemán. Y a pesar de que obviamente yo ya hablaba mucho mejor alemán de cuando llegué al principio, aún así yo me sentía excluida. Y estas son cosas un poco difíciles de entender, porque la gente puede llegar a creer que con aprender el idioma se te van a abrir las puertas, y no lo niego, sí se te van a abrir, pero eso no significa que en automático vas a tener amigos o te vas a sentir parte de. Yo creo que Alemania es un país muy hermoso. Yo aprendí muchísimas cosas ahí. Sin embargo, el hecho de no sentirme parte sí es una de las cosas que a mí me pesó, porque, por ejemplo, yo también no se los voy a negar, yo trabajaba con pura gente más grande que yo. Yo estaba al final de cuentas en una empresa en donde eran señores, en donde era gente pues mayor que yo, y entre ellos ya se conocían y entre ellos hablaban y sus cosas y sus chistes, pero muchas veces en el almuerzo, literal, yo me sentía como en la primaria. En el almuerzo no me juntaban. Y esas cosas siento que no se cuentan, no se dicen, pero sí se sienten. Otra cosa que también me costó fue conseguir ese trabajo. Antes de conseguir ese trabajo, yo llegué a trabajar de cajera, cuidando personas con discapacidades, porque para mí era muy complejo o yo poder revalidar mi carrera de administración.
Entonces, el hecho de que tú te vas de tu país ya con cierto, pues no quisiera decir estatus, porque ni siquiera ganaba dinero, pero pues mínimo con un título, y llegar otra vez y estar de cero, puede llegar a ser algo muy complejo para la mente. En México yo sentía un reconocimiento de que yo ya era alguien, yo ya era la hija de, yo ya era la que estudió tal, yo ya era licenciada, mi nombre ya era alguien. Y creo que esas son de las cosas buenas y malas, porque el hecho de emigrar te hace volver a cuestionarte quién eres, en un sentido muy profundo, porque ya estando fuera fue cuando yo me di cuenta que muchas de las cosas que yo era eran impuestas, porque cuando empiezas una vida de cero puedes decidir. Ay, así que creo que ya quedó muy largo este video. Mi conclusión es que no necesitas tener todo resuelto para empezar con algo. Creo que lo más importante es definir cuál es tu meta de aquí a cierto plazo, y con esa meta tú puedes ir descubriendo. Al final de cuentas yo no les voy a decir, ay, haz esto, esto y lo otro, y eso te va a ayudar, porque al final creo que no funciona así. Hay muchísimas opciones, muchísimas partes del mundo, muchísimos países diferentes, muchísimos contextos, que solamente quiero decirte a ti que si tienes la oportunidad, si tienes las ganas, si tienes la curiosidad, la aproveches. Al final de cuentas, creo que de eso va la vida, y creo que si estás aquí específicamente buscando este tipo de información, este tipo de videos, es por una razón, y no lo desaproveches, porque no es común que una persona esté buscando este tipo de decisiones, este cambio de vida tan fuerte. Si te gustó este tipo de contenido, no dudes en suscribirte. Voy a estar subiendo más videos acerca de esto, un poquito más de tips. Te mando un abrazo enorme desde Dubái. Nos vemos muy pronto.